Hola, yo soy Janier Sigil, psicóloga clínica, y bienvenido o bienvenida a Entre Vinos o Café, un podcast donde hablamos sinceramente y en confianza sobre situaciones, temáticas y cuestionantes que les dan sentido a la existencia humana, desde un enfoque educativo y en pos de la salud integral. Cada semana, yo y mis invitados, especialistas o no, entre vinos o café, estaremos compartiendo nuestra visión hacia una vida plena. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a estar hablando de las emociones en el día de hoy. Hoy estoy con una invitada sumamente especial. Ella es mi amiga, mi colega, en un momento mi concuñada y otras cosas más. Mi compañera de viaje, mi compañera de estudio. Ella es psicóloga, ella es terapeuta familiar, también terapeuta sexual y de pareja. Es una persona muy alegre, contenta, servicial, dinámica, súper positiva, con una vibra buenísima, chulísima. Es una persona fuerte, resiliente. Realmente creo que, no porque ella esté aquí, pero es una persona sumamente idónea para acompañarme a hablar de lo que son las emociones y de cómo la manejamos en el día a día. Ella es Gloria Mendoza. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, bien. Óyeme, pero qué intro tan maravilloso tú has hecho hoy conmigo. Es un placer para mí también estar aquí y tratar este tema tan importante de las emociones. Espero que hoy aprendamos un poquito más sobre esto. Claro que sí. Siempre digo que la vida es una escuela, en la vida estamos aprendiendo todos los días y el hecho de interactuar y relacionarnos y compartir con el otro, estamos aprendiendo, como también aprendemos acerca de nosotros mismos. Quiero empezar este episodio compartiéndole el objetivo de un autor de un libro que he leído algunos capítulos, no completo, ¿verdad? Y dice así: el objetivo es comprender que las emociones son fundamentales para poder adaptarnos a las diversas situaciones de nuestra vida. Son el hilo conductor de unos programas inconscientes acumulados en nuestra psique que se reflejan en nuestra vida. Esto lo escribió Henry Corbera en su libro de Emociones para la Vida. Básicamente, entender que las emociones, como él dice, es algo innegociable, o sea, es algo que sucede de manera inconsciente, de manera natural, son respuestas automáticas que a veces la gente habla de controlar las emociones realmente no se pueden controlar. Ahora bien, sí podemos aprender a manejar la manera en la que reaccionamos cuando estamos sintiendo determinadas emociones. También recalcar que las emociones no son buenas ni son malas, como algunas veces se nos ha hecho creer. Quizás hay emociones, bueno, quizás no, hay emociones que son agradables y otras emociones que son desagradables. Sin embargo, todas son importantes, todas tienen una razón de ser, todas vienen a mostrarnos algo, específicamente una necesidad que tenemos que a veces no atendemos, y esta emoción lo que nos está diciendo es que le demos una respuesta. Entonces, hoy Gloria nos va a hablar un poquito de las emociones, de cómo ella la ha vivido prácticamente en su vida, como cada uno de nosotros, y cómo ella ha hecho frente a la vida sintiendo distintas emociones. Así es. Y partiendo de tu autor que compartiste ahora, donde él habla de accionar, es muy importante hablar sobre esto. Y es que las emociones son las cosas que nos empujan a nuestras acciones. Y por eso es muy importante conocerlas, ¿verdad? Validarlas y saber en qué momento utilizarlas. Y desde los inicios, empezando desde abajo. Por eso es que con los niños es tan importante trabajar el tema de las emociones, sumamente importante, porque cuando un niño, por ejemplo, no conoce lo que es el miedo y es algo que se transmite, y por decirlo así, es algo que va desde la niñez, la adolescencia y lógicamente la adultez y las relaciones. Cuando las emociones no se validan desde temprana edad o no se conocen desde temprana edad, lógicamente es como un hilo conductor, como dice el autor, que va a llevarnos a una adultez un poco catastrófica, por ejemplo.
un niño que no conozca sobre el miedo o que no haya validado el miedo en su niñez, no se lo hayan validado, va a llegar a la adultez, por ejemplo, cometiendo cosas porque no le tiene miedo, o sea, va a accionar de una manera, va a improvisar, va a delinquir, cosas así, ¿verdad? Llegándonos un poco más a lo trágico, va a delinquir porque no conoció esa parte, no conoció lo que es el miedo. Pero también, si a un niño yo no le valido, en el buen sentido de la palabra, el miedo, cuando tiene miedo, también en su adolescencia o en la adultez va a accionar de una manera temerosa ante todo. Y lamentablemente, y lo vemos ahora, nosotros no podemos ser una sociedad que tenga miedo en esta vida. Ustedes saben cómo va la vida, todo lo que está pasando últimamente, y tenemos que salir como adultos, por ejemplo, a enfrentarnos día a día con la vida. Entonces, si yo vengo con todos esos miedos, y lo digo porque conozco casos así, tengo miedo a avanzar, tengo miedo a un nuevo trabajo, tengo miedo a estudiar eso, tengo miedo a ser bueno, tengo miedo a tener una pareja, a cómo voy a llevar esa relación, o sea, un sinnúmero de cosas, y te estoy hablando de una única emoción, igual que la alegría. Cuando a un niño tú le reprimes la alegría, Poquito de ruido en el ambiente, entonces esto es parte del panorama, señores. Aprovechamos para tomar un poquito de café, ¿verdad? Entonces, porque se nos va a enfriar. Hoy claro, Gloria eligió compartir un rico café conmigo, ¿verdad que sí, Gloria? así Está es, bueno. Dime que riquísimo, sí, Gloria, porque si no, no te riquísimo. brindo más. Riquísimo. Bien, continuaba que cuando a un niño, por ejemplo, tú le reprimes la alegría y le dices que baje la tensión porque tú estás muy alegre, por ejemplo, Está muy intenso. exacto, lo he visto en muchísimas fiestas de Madres. cumpleaños, por ejemplo, cuando tú llevas a un niño a una fiesta de cumpleaños para que se divierta, para que esté alegre, y tú le dices, óyeme, baja la intensidad, tranquilízate, no brinque, no cante. Óyeme, pero tú lo llevaste a una fiesta de cumpleaños, es para que esté alegre. Entonces, nosotros empezamos a aprender que aún en los momentos alegres no se puede ser alegre y que yo tengo que bajar mi intensidad, y ahí empieza también a crear un tipo de personalidad complicada porque está en lo que yo soy, en lo que quiero ser y en lo que me prohibieron. Entonces ahí lo que se va a dar es que estoy reprimiendo, o sea, enseño a mi Exacto, hijo a reprimir una emoción que es exacto. natural, que es propia de un momento determinado, y eso puede desencadenar una persona insegura en el futuro y que esté fingiendo ser quien no era, porque en un Exacto. momento específico de su vida se le dijo que ser alegre era algo de mala Que llamaba educación, la atención que demasiado, exacto. Óyeme, tú estás llamando mucho la atención, bájale 2 pesos. Eso es así. entonces, ese, como dice Gloria, tener claro de que las emociones debemos de permitírnoslas, porque cuando no nos damos el permiso, llegamos entonces a reprimirla. Y no es que, ay, la estoy controlando, no, tú lo que estás evitando tener un aprendizaje de eso y en otros momentos de la vida fingir algo que no eres. Muchas veces estas emociones se van a ver reflejadas en problemas de salud, por ejemplo, Sí, en estado de ánimo, en falta de crecimiento, de tú quizá no hacer algo que tú quieres porque no te enseñaron a darte el permiso. Entonces hablábamos de claro. miedo, hablábamos de alegría, que son de las 6, 8 emociones básicas. Unos autores hablan de 6, otros de 8. Hablamos de... De la tristeza, por ejemplo. No hemos hablado, entremos con lo de la tristeza, que es Exacto. una de las emociones más temidas. O sea, la gente tiene tanto miedo y entiende que no podemos estar tristes. ¿Por qué no Exacto. podemos estar tristes? ¿O por qué? O para qué, mejor dicho, ¿para qué, Gloria, tú entiendes que debemos de darnos el permiso de que si estoy triste, tengo derecho a estar triste? Claro, tú sabes que todos los extremos son malos, todos. O sea, mucha felicidad, mucha tristeza, mucho miedo, o sea, todo al extremo es malo. Entonces, volviendo desde los niños, porque tenemos que entender, ¿verdad?, de que viene desde abajo esto de las emociones y que debe de empezar a trabajarse desde abajo. Si muere un familiar en una casa y se oculta al niño la situación, por ejemplo, o una mascota, que lo he escuchado en algunas ocasiones, muere una mascota querida de la casa y la información se oculta,
también yo empiezo a reprimir el tema de la tristeza. O sea, yo le empiezo a decir a ese niño que no es válido estar triste y que no llore. Exacto, que no llore. ¿Y por qué tú estás llorando? Porque te caíste, pero ¿y cómo que tú estás llorando por eso? Entonces, vienen estos adultos que anda un síndrome muy, muy chulo por ahí, que es el de narcisista, ¿verdad? Tú has escuchado algo de eso. Bastante, ¿verdad? Y vienen estos síndromes en la adultez y sobre todo cuando escuchamos en las relaciones de pareja que ya sea la mujer o el hombre, dice, tú si eres dramático, no me digas que tú estás llorando por eso, en serio, tú vas a hacer ese drama. Invalidan las emociones La del invalidan otro. inmediatamente, entonces eso es algo que viene desde ahí y nosotros como seres humanos necesitamos aprender de la tristeza porque el miedo nos frena. El miedo nos frena, nos ayuda a actuar con un poco más de control, ¿verdad? A ver un poco más allá, a ver posibilidades. La tristeza nos ayuda a palpar con la empatía. ¿Cómo sería si yo acciono así? ¿Cómo lo haría otra persona? Si es otra persona que está pasando por eso. Yo entiendo y aprendo que no me gustaría que otro pase por esto, ¿verdad? Por estos episodios. Y yo aprendo muchísimas cosas de la tristeza. Y de la alegría igual. La alegría me enseña a que, óyeme, hay momentos que no van a estar tan bien, pero cuando tú tienes el de la alegría, hay que disfrutarlo al máximo. Entonces, cada una nos vienen enseñando y te la menciono porque son de las básicas, ¿verdad? De las emociones básicas y de las que más como que nos traen, incluso a nosotros los psicólogos, a coalición, porque las personas entienden que el psicólogo debería de ser así, no debería tener esto, no debería hacer aquello. Y realmente algo que te quiero compartir respecto a eso. Por ejemplo, tú sabes que con la teoría, uno ha leído muchísimos libros, yo conocía lo que era la ansiedad, el trastorno de ansiedad, la depresión también, y había visto un sinnúmero de casos, pero cuando yo palpé lo que era la ansiedad y lo que era depresión, entonces ahí yo dije, oye, espérate, es básicamente emocional, o sea, cómo yo pasaba de un estado familiar, estando aquí tranquila, felicidad, ¿verdad? Y me iba a casa sola, yo vivo sola. Gloria, dame una paradita ahí, antes de entrar con esa parte de tu historia, que básicamente el otro plato fuerte de este encuentro, hablar de emociones y de cómo tú manejaste ciertas emociones desagradables que experimentaste durante la pandemia y lo que eso desencadenó. Quiero resaltar, cuando tú hablabas ahorita de la tristeza versus la felicidad, a veces tendemos a confundir. Y más adelante en otro de los episodios hablaremos de felicidad, pero estar triste no necesariamente significa que yo no soy una persona feliz. Así es. Lo contrario, realmente la gente confunde alegría con felicidad. Alegría es una emoción que no se puede controlar, simplemente se experimenta, se siente como respuesta ante un estímulo. Igualmente la tristeza. Ahora, yo me doy el permiso de estar triste. Estar triste no quiere decir que yo no sea una persona feliz. Más adelante, cuando hablemos de felicidad, entraremos en mayor profundidad de esto. Pero es importante clarificar eso, que no, o sea, ser alegres es una cosa, ya ser feliz es otra cosa. Entonces, puedo ser feliz aún sintiendo tristeza, porque la tristeza, como decía Gloria, básicamente yo lo veo como tú decías, que no se puede extremar. Para mí la tristeza, o sea, las emociones, básicamente la tristeza, que es una de las más desagradables o que le tenemos miedo a experimentar o que no nos gusta darle el permiso, yo lo que hago con la tristeza es que yo la dejo entrar a mi casa. Si me tengo que tomar un café con ella. ¿Qué significa tomarme un café con la tristeza? Tener un viernes oscuro, tener un viernes donde yo no quiero hablar con nadie, donde yo quiero dormir, quizá quiero ver una serie, donde quizá tengo deseos de llorar y lloro, quizás el sábado igual, el domingo igual, pero ya yo le digo, mira, si tú te quieres quedar más tiempo, esta es tu habitación y sigo manejando mi vida. No quiere decir que yo no esté triste, yo sigo estando triste, ella está en mi casa, o sea, en mí, mi casa, mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? Entonces, ella está en mí, la tristeza está en mi casa, pero tú te quedas ahí en ese cuarto. Ahora yo voy a seguir haciendo lo que yo elijo hacer. Ir al gimnasio, ir a trabajar, tomarme un vino con Gloria, salir con mi pareja, compartir con mis hijos, aún estando triste. Entonces, hasta ahí es manejable
lo que yo hago versus lo que yo estoy sintiendo. O sea, lo que yo estoy sintiendo, yo me permito sentirlo, pero que eso no me limite lo que yo estoy experimentando. Entonces, aclarado este punto, hablamos de emociones, hablamos de 3 emociones básicas: tristeza, alegría, miedo. Vamos a quedarnos con esas 3. Someramente hay que mencionar, ¿verdad?, dentro de la básica, que tenemos otra de las más comunes, que es el enojo, también el asco, ¿verdad?, la ira. Entonces, dejámoslo hasta ahí. Y ahora sí, Gloria va a entrar para clarificar, darnos más detalle de... Puedo estar alegre en este momento quizá específico compartiendo con personas queridas, pero como tengo una tristeza que es recurrente, que fue lo que tú experimentaste durante pandemia, una tristeza que al principio tú no la identificabas bien y eso fue calando más días, porque como tú vives sola y estábamos en un proceso donde estamos autoevaluándonos nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta. Y esa tristeza te puso en contacto con una serie de preguntas tuyas. Pero ya ahí entonces vienen otras consecuencias de una tristeza, que es una emoción necesaria, versus una consecuencia que quizá más adelante fue lo que tú enfrentaste. Ahí tú me decías que teóricamente, como psicóloga, ella manejaba lo que era depresión, ella manejaba lo que era ansiedad, más no la había experimentado. Así es. Así como tal, como una ansiedad, como una depresión, que ya no se trata de un estado emocional, sino que se trata de una condición de salud, que es distinta. Ahora sí, cuéntame de esa experiencia que tú experimentaste versus las emociones, versus que entraste en ese cuadro, qué fue lo que viviste, cómo lo manejaste. Así es, tú tienes mucha razón en eso. O sea, yo sabía que había tristeza y sabía que había un cambio de emociones drástico, pero no lo permitía. Al inicio yo no lo permitía. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, incluso uno se volvía un poco altruista o quería uno verse altruista y empático con los demás, porque pandemia era difícil para todos. Pandemia fue difícil para todos realmente. Entonces yo decía, pero está bien, yo estoy pasando por esto, pero todos estamos pasando por eso. Y yo reprimía esas emociones que yo sentía porque todos estábamos en eso. Y yo estaba preocupada por mi familia, por las personas allegadas, cosas que uno escuchaba. Bueno, todo eso que pasó que sabemos, ¿verdad? Entonces, llegó un punto que cuando yo dije, wow, óyeme, los cambios han sido muy bajos. La tristeza era la que más predominaba. Y era un cambio muy, muy profundo. Era ya algo que yo, por ejemplo, no quería comer las mismas cosas que me gustaban comer, no quería compartir, no tenía deseos, así como suena, ni de bañarme, ni de levantarme, ni de peinarme, ni de cambiarme. O sea, estaba en un estado que yo dije, óyeme, ya esto es una depresión, ahí donde viene el tema salud. Pero lo que yo experimenté, como dices, fue el cambio de emociones drástico. Y ahí fue que yo empecé a prestarle atención a este tema de las emociones. Conseguí un sinnúmero de libros, lógicamente, y todo eso, como toda una psicóloga, ¿verdad? Pero lógicamente busqué ayuda, porque... Solo no podemos, solo en no ocasiones, podemos. aunque Exacto. ¿verdad?, seamos médicos, no podemos autosanar, ¿no? Exacto, es difícil, pero sí entendí que la primera parte de todo este proceso fue empezar a validar mis emociones. Óyeme, Gloria, tú estás triste, está bien que tú estés triste. Y como tú dices, eso es hoy, esta mañana, eso fue en la noche, hoy lloraste, pero mañana, óyeme, salió el sol, tranquila, mañana las matas, que una cosa, había algo que hacer al día siguiente. Y aunque yo lo digo así ahora como tan relajado, fue difícil, pero me ayudó mucho el tema de las emociones, de entender que ellas deben de llegar, la debemos reconocer, pero hay que dejarlas ir. Eso es muy importante saberlo. Como decía ahorita, son las cosas que nos ayudan a accionar. Y mencionando un poquito el enojo, que no hablamos tan detallado, el enojo tú sabes también que nos lleva a condiciones catastróficas porque nos hace a veces actuar de una manera, exacto, muy indeseable, para decirlo así. Y fue todo eso, o sea, yo experimenté todo junto, yo tenía enojo, yo tenía tristeza, yo tenía un momento de felicidad porque veía un chiste, porque
por lo que fuera. Un momento de alegría. Exacto, un momento de alegría. Entonces, porque en ese momento de tu vida no eras feliz. No, yo estaba pasando por cambios, óyeme, y como las emociones estaban jugando un papel tan importante en mi vida en ese momento, o sea, yo no veía posibilidades, no de felicidad, yo no veía posibilidades ni de futuro ni de nada, yo no estaba viéndome realmente en armonía con mis emociones, porque no las estaba viviendo, no las estaba conociendo, no me las estaba permitiendo y esas cosas, pero el cuento es un poco más largo, realmente. Tendríamos que hacer otro episodio para eso, pero realmente el tema de las emociones fue muy importante y ahora, conociéndolas así tan de cerca y viendo el impacto que hacen ellas en nosotros, y aprendí de que eso que uno escuchaba tanto de la inteligencia emocional, ay, que tú tienes que tener inteligencia emocional, óyeme, eso no es más que tú saber en el momento adecuado que está bien, ahí hay muchísima gente que está esperando algo de ti o que tú des algo, pero yo estoy triste y es válido decir, óyeme, yo voy a estar aquí y estamos muy chulo y muy cosa, pero yo no me siento bien o yo estoy triste. Y si me ven llorando, ya ustedes saben, un par de lagrimitas que se me van a salir. Y ahora yo he entendido todo eso, o sea, yo debo de permitirme todo eso, no importa. Y realmente esa ha sido la enseñanza. Eso es tener inteligencia emocional. Es más que yo sé actuar en el momento adecuado. Es más que eso. Porque actuar, como diríamos por ahí, yo podría ponerme una máscara, ¿no? Disfrazarme y aparentar que, óyeme, ponerme esa sonrisa radiante que con una ropa se me quita y todo eso, pero no es así. No es tan así. Y eso es lo que tenemos que aprender, a sincerarnos y a valorizar esas emociones que sentimos en el momento. Y es lo que me ha ayudado también a poder hacerlo desde la niñez. Cuando yo trabajo con niños, lo primero que yo trabajo es el tema de las emociones. Ven acá, ¿qué tú conoces de la tristeza, la felicidad y eso? Y es un trabajo precioso que te invito a verlo desde tus hijos. Okay. Bien, prácticamente Gloria entró en nuestra parte final del episodio, que vamos a entrar con las recomendaciones. Sí, resaltar con respecto a lo que tú hablabas, aunque lo dijiste al final, de lo que fue significativo para ti durante ese proceso, es identificar lo que estoy sintiendo y permitirme lo que estoy sintiendo. Muchas veces nosotros los psicólogos, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, a veces las madres, los padres, las personas que están cuidando a veces algún paciente terminal, no creemos el cuento de que somos superhéroes. Y como superhéroe yo tengo que estar todo el tiempo bien. Y muchas veces ese es el error que cometemos. En ese yo creer que tengo que estar todo el tiempo bien porque yo soy psicóloga, porque se espera de mí que yo sea sostén para otros, porque se espera de mí porque soy la hija mayor, porque soy la responsable de la familia, de que yo siempre debo estar bien. Esa creencia es la que a veces me limita a mí a darme el permiso de sentir tristeza y decirle a alguien, a ese familiar cercano, a ese compañero de trabajo, mira, yo no quiero ir a esa fiesta porque yo no tengo ganas. Yo lo que quiero es estar en mi casa tranquilo. Cuando yo hablo de darnos el permiso, es eso. Estar triste es una invitación a estar en contacto conmigo misma. Entonces, cuando yo no me permito eso, es que yo muchas veces quiero darle respuesta a todo el mundo porque yo estoy bien, yo tengo que estar bien. Fulano cumpleaños, fulano está enfermo, fulano qué sé yo qué, y ahí tengo que estar yo. Entonces, Gloria, en ese momento de su vida, que era pandemia, que ella era psicóloga, se esperaba que ella estuviera fuerte para su mamá, para su familia, su círculo cercano. Ella no se sentía con el derecho de sentirse triste, hasta que tuvo que experimentar un proceso de ansiedad, tuvo que darse cuenta de que necesitaba ayuda, buscar el apoyo, medicarse, a través de las indicaciones de un profesional. Y hasta tanto eso, ella vivió esas experiencias, hoy día ella puede hablarlo de otra manera. Entrando ya así finalmente en lo que son las recomendaciones, podemos hablar que lo primero es identificar las emociones. Entonces, básicamente entender, ¿verdad? Las primeras 6 que le mencionábamos, para yo identificarlas, yo tengo que conocerlas. Realmente son muchísimas emociones. Esas son las básicas,
pero cada una de ellas desprende otras emociones. Yo le invito a profundizar en esto porque la manera para tú darte el permiso de hacer algo, tú primero tienes que conocer ese algo. Entonces, mi invitación número 1 es esa, que identifiquen las emociones y para que la identifiquen, pues que la conozcan. No se queden simplemente con la alegría, tristeza y miedo, sino que busquen el abanico que hay detrás de todo eso. Toma de conciencia, o sea, darme cuenta cuáles son aquellas situaciones, momentos específicos de mi vida que yo experimento X o tal situación. Bueno, por ejemplo, algo muy común, natural y cotidiano en nosotras las mujeres. Previo al proceso menstrual, nosotras las mujeres somos muy hormonales. Le guste a quien no le guste, somos hormonales. Entonces, estas hormonas, como hablamos de que las emociones son respuestas psicofisiológicas, quiere decir que yo quiera o no, hay un momento del mes que posiblemente, no necesariamente siempre, pero posiblemente yo dentro de ese mes, yo hago un día, un rato, una tristeza que se deba a que esté ante los días previo a la menstruación o post-menstruación. Tiene que ver con un proceso hormonal. Ah, mira, lo que me tiene tan malhumorada es que se me está acercando. Entonces ya yo hago conciencia de esto y yo misma, entonces como que bajo los niveles, sé con quién me junto, sé qué hago. Y yo, fulana, mira, hoy yo ando medio en alta, medio acelerada. Y ahí yo identifico, hago conciencia y sé qué puedo, qué no puedo hacer y le digo al otro cómo tratarme en esos días. Yo sé cómo tratarme, tengo que saber cómo tratarme para poder decirle a Gloria que me trate de esa manera. Si yo no lo sé cómo tratarme, no le puedo decir a ella. Entonces, otra recomendación, disminuir los niveles de estrés, ya que, o sea, el estrés básicamente es una de las enfermedades, vamos a decir, mayor que hay hoy en día, porque nos cargamos de tantas cosas y a su vez el estrés nos hace experimentar tantas emociones, o sea, enfado, rabia, enojo, o sea, el cargarme de tanto trabajo que quizá no me toca, que quizá no me corresponde. Ahorita ando yo con un enojo grandísimo y ando peleando con mis hijos y luego entonces mis hijos me dicen cosas y entonces viene un sentimiento de frustración porque no cumplo aquí, porque no cumplo allí. Entonces como que nivelar esta parte. Finalmente, otra de las recomendaciones es ser empático, tanto con los demás como conmigo mismo. O sea, el parte de yo darme el permiso de sentir tristeza, enojo, miedo, es yo ponerme en mi propio lugar. Por ejemplo, yo siempre he creído que yo soy muy fuerte, no he creído, yo soy muy fuerte. Sin embargo, darme el permiso de sentir miedo, identificar mi miedo, es lo que me ha permitido superar ese miedo. Hay un momento, como decía Gloria, que el miedo me frena. Ahora, mi invitación es que no que me frene, o sea, es como el freno de cuando vamos conduciendo, ok, paro porque hay algo de peligro, pero entonces ya yo veo qué puedo hacer y avanzo. Entonces, bueno, yo tengo miedo a conducir fuera de la ciudad porque en un momento específico de mi trayectoria como conductora, alguien me dijo que conducir en la autopista salía caro, salía por muerte o por de barato de vehículo. Entonces yo tenía 5 años conduciendo y como yo tenía ese miedo arraigado en mi inconsciente y yo decía, no, yo no puedo manejar afuera porque eso sale muy costoso. Si choco, se me va a dar hasta el carro y voy a perder un lío económico o me voy a morir. Sin embargo, identifiqué primero mi miedo. Yo dije, bueno, yo tengo miedo por esto y por esto. Entonces, luego de eso, hice conciencia que se debía. Bueno, eso es algo infundado. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad que puede pasar. Ahora, ¿cuántas personas salen y no le pasa? Entonces, si está dentro de la posibilidad, de perfecto. Cuando llegue el momento, veremos. Me voy, ya yo sé que tengo que hacerlo con un poco más de precaución, que debo de hacerlo más despacio, cuáles son las medidas que tengo que utilizar y avanzo. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Darle las gracias a mi querida amiga Gloria por compartir conmigo, con nosotros este momento. Recordarles seguirnos a través de nuestra página de YouTube, Entre Vinos o Café, en mi página de Instagram como psicoterapeuta Jane GL y también en TikTok como Entre Vinos o Café. Gracias y nos vemos en la próxima. Gloria. Bye bye. Y recordarles también, voy a puntualizar esto, señores, también las emociones afectan los órganos principales de nuestro cuerpo, corazón, intestinos, estómago. Y así que vamos a protegernos también. Vamos a aprender de ella para saber manejarlo, porque, óyeme, imagínate tú, emociones y también físico.
Ya eso sería... Ay, sí. Sí. Un placer, bye bye.